Egunon, hitzarmen ekonomikoaren lege reformari buruz hasiko naiz. Aste honetan, gure ustez, bideratu beharko liteke gai hau oso gai garrantzitsua, esan bezala oso erreforma sakona proposatzen dena gobernutik, eta zentzu horretan izan dira dagoeneko lehenengo kontaktuak. Eta Geroabairen izenean argi eta garbi esan behar dugu akordiorako aukera badagoela, baino egia da ezberdintasunak ikusten ditugula alderdi sozialistan barruan, bai hemen parlamentuan eta beraien bozeramaleen eskutik datozkigun inpresioak eta baita ogasun departamentutik etortzen zaizkigunak. Zentzu horretan argi eta garbi proposamenaren edo Geroabairen proposamenak ekarriko luke aho batezko onarmena, horrela behintzat azaldu zuten taldeek abenduaren 23an izandako plenoan, gure proposamena kontutan izan da, aho batezko akordioa posible da lege erreformaren honen inguruan, eta hor Txibite presidenteak, Txibite andereak erabaki beharko du, non nahi du akordioa, bai gobernu sozioekin edo bai UPN-erekin lortzea akordioa. Señalaba que esta es una semana en la que debiéramos ver mes largo, cuando ha pasado un mes largo desde el pleno del 23 de diciembre, esta es una semana en la que debiéramos llegar a un acuerdo en torno a la reforma de la ley del convenio, una reforma importante, una reforma que tiene, como digo, derivas importantes para la comunidad foral, para su economía, y una semana fundamental en la que, vemos, después de las conversaciones que hemos mantenido la pasada semana, posiciones diferentes en torno a lo que hemos hablado con los compañeros del Partido Socialista aquí en el Parlamento y lo que hemos tratado la pasada semana con la consejera de Hacienda. Posiciones diferentes en torno a lo que puede ser, en lo que Geroabai ha puesto encima de la mesa como propuesta para llegar al acuerdo en la reforma, lo que puede ser una aprobación por unanimidad a la reforma que se nos propone, solventado el escollo del 67.2H, o si, por el contrario, se mantiene la propuesta como vino redactada inicialmente y, por lo tanto, a nuestro entender, flaco favor al autogobierno, pero fundamentalmente se apostará por un acuerdo y, por lo tanto, una vía de actuación en el encuentro con UPN. Esto es lo que entendemos debe decidir la señora Txibite, mantener, como digo, esa posición de acuerdo con los socios, o se decide dar un giro importante en una materia de esta especial sensibilidad en acuerdos con UPN. Esto en una semana, por cierto, en la que se coincide y se ha hecho coincidir en las negociaciones esta circunstancia, la de buscar acuerdos en torno a la ley del convenio, con la aprobación o no en el Congreso de los Diputados de la reforma laboral, donde parece que las posibilidades de llegar a acuerdos con formaciones como Ciudadanos o UPN están al alcance de la mano y encima de la mesa. Una segunda cuestión de enorme importancia también y que esta mañana queda registrada la pasada semana, pero bien, empieza a tramitarse ya esta semana en el Parlamento de Navarra ese pleno monográfico en torno a la brecha salarial. Estamos viendo, y es importante también, el que acometamos, sin lugar a dudas, uno de los grandes debates socioeconómicos que viene además coleando desde la crisis de 2008, que ha visto especialmente endurecida la situación después de la crisis del COVID y que Geroabai lo viene reivindicando, lo planteábamos en sesión de control la pasada semana, necesita un periodo de reflexión, análisis política también en la Cámara. Por cierto, una brecha salarial que queda especialmente fijada con situaciones como las que la actual reforma laboral propone en torno a esos convenios colectivos estatales. Voy a poner un ejemplo de cómo esta situación de los convenios estatales y no un marco navarro de relaciones laborales marca finalmente de manera desventajosa para Navarra, para trabajadores y trabajadoras navarras, la posición. Me refiero, por ejemplo, a los convenios de la industria agroalimentaria,
Son convenios de carácter estatal, no son convenios de carácter navarro, como sí lo son, por ejemplo, los convenios relativos a la industria, y que explican el porqué, explican en gran medida el porqué de una mayor brecha salarial, de un mayor o una menor incidencia de los salarios, por ejemplo, en territorio allá donde la industria agroalimentaria es más potente. Me estoy refiriendo a zona media y fundamentalmente a la Ribera de Navarra. Una diferencia territorial de salarios que se explican, como digo, entre otras cuestiones, no solo por ese marco no navarro de relaciones laborales, de acuerdos en convenios. Y termino con una última cuestión, el decreto de méritos. Bien, esta mañana he escuchado en esta misma tribuna hablar del acuerdo entre socios en torno al decreto de méritos. No. Es un desacuerdo claro y, por cierto, Geroa no solo lo ha compartido con los socios de Gobierno, lo hicimos público. Desde el momento en el que se decidió apostar por la vía que hoy toma forma de ese decreto, el que se ha presentado, este es un desacuerdo entre el PSN y Geroa. En cualquier caso, esos desacuerdos deben irse trabajando, pero de ninguna manera ha sido un acuerdo entre socios y sí, hubiéramos deseado el apoyo a la posición de Geroa, entre otras cuestiones, por ejemplo, a la no zonificación en el carácter de los méritos, a la no zonificación, hubiéramos deseado haber contado también con el posicionamiento de los socios terceros en el Gobierno. Esto por un lado. Y por otro lado, entendemos que es muy importante acometer las responsabilidades políticas de los grupos parlamentarios aquí representados en la Cámara. No se puede estar a favor del avance del euskera si no se acomete la reforma de la ley del vascuence y, por lo tanto, la zonificación, que es la que en estos momentos maniata. Lógicamente, las sentencias y los tribunales siempre habrán de referirse a la ley, al marco normativo, esto no lo dudamos, pero es, como decimos, el origen de esa circunstancia y ese problema, el origen de que el decreto de méritos en estos momentos entienda la zona no vascófona como zona de no aplicación del euskera como mérito, no como requisito, insisto, como mérito. Como digo, por lo tanto, si se está a favor del avance del euskera en estos términos, no se puede estar a favor de la zonificación y, por lo tanto, no se puede estar en contra de la reforma de la ley del vascuence en este ámbito. Entendemos, repito, y esta es uno de los elementos clave y una de las bases de la oposición de Geroa y así expresada, insisto, ya no solo internamente, sino públicamente, por lo tanto, nadie puede hablar de un acuerdo entre socios. No entendemos que en Navarra haya una zona en la que francés, inglés o alemán puedan entenderse como méritos, que por supuesto, y no una lengua propia y no el euskera. Y por supuesto a su disposición si tienen alguna pregunta. ¿Se puede explicar lo de que en su rechazo a que no se zonificara el tema de méritos no habían tenido el apoyo, me ha parecido entender, de Podemos? Porque en este decreto la zonificación se tenía que mantener, si no la justicia, ya sabe usted que lo hubiese echado atrás, tal y como… No, la zonificación hay que mantenerla. Evidentemente, la base normativa es la ley del vascuence. La zonificación no impide que se entienda como mérito siempre y cuando, y así lo deja la sentencia claramente, siempre y cuando los puestos estén especificados. No se puede hacer una valoración de méritos generalizada. Eso es lo que apunta la sentencia. Pero eso no quiere decir de ninguna manera que las lenguas no puedan ser méritos. Y le voy a poner el mejor de los ejemplos, o el más claro, que el resto de lenguas extranjeras, o que las lenguas extranjeras sí concurren como mérito en este caso. Entonces, la zonificación no impide que se pueda meritar. La zonificación lo que expresa es otra baremación, pero no que no se pueda utilizar como mérito o que no se pueda proponer como mérito el euskera. Kaixo, egunon, dekretuaz zuen jarreraren berri jaso nahiko genuke euskaraz, mesedez? Bai, argi eta garbi utzi nahi dugu, baina ez da berria. Orain urtebete argi utzi genuen ezadostasun sakona dela, Geroa mantendu duela, bai Remirez vicepresidenterekin, berak proposatutako meritu dekretuarekin eta PSN-erekin, ezadostasun sakona eta, bueno, hori ikusita
proposamen bat, euskararen alde gaur goizean eta beste zenbaitetan agertu diren taldeei mezu bat, eta hau da egun euskararen legeak mantentzen duen zonifikazioaren aurka agertu behar gerela, lege aldaketa bat aurrera eramateko. Baina esan duan bezala, merituen dekretoan ez adostasun sakona, publikoa izan da betidanik, horrexegatik geratu naiz pixkaten akordioaren inguruan mintzatu direnean, ez da pentsatu ere, ez adostasun sakona, erantzunkizuna noski presidentzia departamentuan eta zentzu horretan gure jarrera argi eta garbi gobernutik, egun gobernutik lanean jarraituko dugula gai hau gainditzeko. Sí, yo respecto al tema del decreto, quería preguntarle, más allá del decreto, que siguen pendientes los planes lingüísticos de los distintos departamentos, también el plan estratégico del euskera. Quería saber en qué situación se encuentran, cuál es la perspectiva en ese sentido de Geroa-Bai. Y relacionado con esto, quería saber si este tema puede complicar las relaciones dentro del Gobierno y entre los socios, entre PSN y Geroa-Bai, si puede haber dificultades a partir de aquí. Bueno, las diferencias siempre, lógicamente, entorpecen, no diré yo que las relaciones, pero sí, lógicamente, el discurrir más amable. Y, lógicamente, las discrepancias lo que requieren es un trabajo arduo de búsqueda de consensos. Las discrepancias, pues, efectivamente, como aquí se ha quedado claro, en torno al decreto de méritos, que no el decreto del euskera. Quiero recordar que el decreto del euskera en su globalidad y, además, en su profundidad sigue adelante y lo sigue, además, después de la revisión en el año 2019, sentencia del 19 del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, discrepancias en otros ámbitos también, he apuntado también en torno, si es que es así, no llegamos a un acuerdo al convenio o a la reforma laboral. Las discrepancias lo que requieren, como digo, es trabajo entre socios para llegar a puntos de encuentro, en ocasiones desde puntos de partida diferentes, pero a puntos de encuentro. Me pregunta, planes lingüísticos, ¿están ya terminando los diferentes departamentos, aquellos que faltan por identificar? Algunos además se comprende, estamos pensando en salud, donde, en fin, la materia es de una dimensión tal que requiere una especial atención, y la verdad que la circunstancia de estos 2 años explica que se haya podido ralentizar, que no dejar de hacer, y se está trabajando en ello, como se demuestra claramente en estos momentos en el decreto de méritos, donde queda perfectamente acreditado el trabajo que tiene, lógicamente, también consecuencia y que tiene relación con los planes lingüísticos propios del departamento. Y, en segundo lugar, el segundo plan estratégico del euskera, vital, donde ya hay el acuerdo y las propuestas de los diferentes departamentos y donde, no tengo ninguna duda, veremos próximamente, con los acuerdos requeridos, como señalaba, un plan que tiene ya el visto bueno del Consejo Navarro del Euskera, donde, recuerdo, no solo la representación viene de manera sectorial, sino también de representación política y que responde, como señalaba, a la representación del Parlamento de Navarra, con los ponentes, en fin, con los miembros, perdón, no me salía la palabra, con los miembros del Consejo de Navarro del Euskera, que son designados por los grupos parlamentarios. Todos ellos, señalo, han dado el visto bueno a este plan estratégico del euskera y, por lo tanto, será uno de los elementos y uno de los puntales para seguir trabajando en esta materia. Aste honetan eztabaidatuko da Madrilen lan erreforma, zure taldearen jarrera jakin nahiko nuke. Lan erreforma gure ustez oso murritza da. Ez da ambiziosoa eta ez dio erantzunik ematen egun Rajoyren lan erreformak antolatutakoari. Beraz, Rajoyk berak esan du horrela, bere lan erreformak hor jarraitzen duela, bere osotasunean. Argi eta garbi adierazi du Geroa-Baik zein den gure kezka nagusia, anbizio eza, esan dudan bezala, baino ez bakarrik, baizik eta konbenio kolektiboek edo estatu mailan erabakitzen diren konbenioek ez dutela bat etortzen Nafarroan diren interes edo gure egoerarekin. Besteak beste, konbenio estatal horiek ez dute zehazki marrazten, adibidez, agroindustriak, Nafarroako agroindustriak behar dituen baldintzei. Ez du ongi adierazten hau eta
hor gakoa gure ustez lan erreformak nafar eskenatoki laboral bat edo negoziazio laboralaren eskenatokia onartu beharko luke, momentu honetan ez da horrela, eta naiz eta 3 egun geratzen diren, hor susmoa Alderdi Sozialistak beste nolabaiteko laguntza bilatzen ari dela diputatuen kongresuan, eta horrek askoz ere negatiboa gure ustez, eta ikuspegi ezkertiar batetik askoz ere negatiboagoa egingo luke erreforma hori. En cuanto a la reforma laboral, su grupo ya dijo que no, va a hacer un no, el próximo jueves en el Congreso. Bueno, no sé cómo van esas negociaciones, si se no puede convertirse en un... Como bien sabe, Geroa Bai es una coalición en la que efectivamente la representación que tiene la coalición en estos momentos corresponde a la que sus socios mantienen tanto en el Congreso como en el Senado. La representación en el Congreso corresponde al PNV en su representación de la Comunidad Autónoma Vasca. En el Senado también la voz del senador foral, miembro de Geroa Bai, Koldo Martínez. Lógicamente esas conversaciones, como usted comprenderá, de aquí hasta el jueves tienen recorrido, tienen margen. Nos gustaría ver, sí, como Geroa Bai claramente, una apuesta por una mayor ambición en la reforma y, por lo tanto, el margen a la negociación del decreto. ¿Qué quiero con esto decir? Que cuando Ciudadanos o cuando UPN pone como condición primera y quizá hasta única que esta propuesta de reforma no tenga capacidad de retorno y no tenga capacidad de aportación por los grupos en Congreso o Senado, entendemos que es una de las peores propuestas, una de las propuestas que lo que busca es maniatar, en este caso al Gobierno y a su propuesta, maniatar en el no reconocimiento de otros ámbitos, como he señalado ya, un marco navarro de negociación laboral que nos parece esencial.